Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Teo Orbe, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la Ingeniería de Petroquímica y este es un video introductorio para darles a conocer la elaboración de un dinamómetro casero que es un proyecto final de Física Clásica 1. Algo muy importante de lo que debemos saber es que el dinamómetro fue inventado por Isaac Newton con la finalidad de tomar los límites de medición a través de la capacidad de un resorte para estirarse. En sí, un dinamómetro es una herramienta a partir de cambios de elasticidad. Con la ayuda de un muelle se determina la calibración y esto permite calcular el peso de un cuerpo y también la fuerza elástica. Algo importante de recalcar es que la ley de Hooke establece la relación entre el alargamiento o estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada. La elasticidad, en cambio, es la propiedad física en la que los objetos son capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación o de compresión sobre el objeto. Como podemos ver en el ejemplo, en el primer caso está un resorte neutro. Al aplicarle un peso, es decir, una fuerza, se va a empezar a estirar. La dirección de la fuerza es en forma de la gravedad, es decir, que se va a ir para abajo. Entre más grande sea el peso, es decir, la fuerza, más evidente va a ser el espacio o la diferencia de espacio que se va a estirar el resorte. Tenemos la fórmula que nos dice que la fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad por la variación o el desplazamiento que recorre el resorte. El signo negativo solo nos indica si es que es una compresión o un estiramiento. Los materiales que vamos a utilizar para el desarrollo del dinamómetro casero son los siguientes. Dos tubos de PVC, los cuales deberán tener un diámetro diferente para que uno pueda entrar dentro del otro, de la siguiente manera. También un corcho, el cual nos servirá como base. Una ancla, la cual sujetará a nuestro dinamómetro y nuestro resorte. Necesitaremos también cierta cantidad de alambre y, por supuesto, tipos de resorte. Iremos probando cuál nos calce de la mejor manera. Debemos tener al menos 3 o 4 tipos de resorte. Estilete para cortar algunas cosas y darle forma al corcho, y una hoja milimetrada, la cual nos servirá para realizar nuestra escala de medida. Con la ayuda de un alambre procedemos a realizar un pequeño gancho. El irá conectado al resorte. A continuación tomaremos nuestro corcho antesmente adaptado para que calce justamente en el tubo y nuestra ancla. Procederemos a insertarla dentro del corcho. Una vez lo hayamos insertado, nos deberá quedar algo de esta manera. A continuación, en nuestro tubo de PVC de media pulgada aproximadamente de diámetro, vamos a realizar unas pequeñas muescas alrededor en la parte final de nuestro tubo, lo cual nos servirá para colocar un alambre dentro de esto y que pueda sujetar al resorte de la siguiente manera. Vamos a proceder a cortar un pedazo de alambre, el cual nos servirá como soporte. Lo vamos a introducir tratando de que el alambre ingrese en una de las muescas del resorte, dentro de una de las muescas del resorte. Atravesé mi resorte con los ganchos de la siguiente manera. De la siguiente manera es como queda la silicona a reforzar las uniones de nuestro tubo y también de nuestro resorte, solo por seguridad, ya que va a soportar grandes cantidades de fuerza. Entonces, así nos evitaremos el colapso o la ruptura de nuestro dinamómetro. Una vez hayamos introducido nuestro tubo, nos quedará de la siguiente forma. Como podemos observar, este es nuestro resorte. Debe quedar de esta manera. A continuación, tomaremos nuestro corcho con nuestra ancla anteriormente ya colocada, y lo que haremos es atravesar esta punta del alambre sobre un lateral o cerca de la unión de nuestra base, más o menos por aquí, cerca. Vamos a proceder a hacer. Con ayuda de nuestro alicate, vamos a seguir empujando de tal forma que hasta que nuestro alambre traspase.
Una vez que lo hayamos realizado de esta forma, lo que procedemos es a enrollar esta punta alrededor de la columna de nuestro ancla. Vamos a sujetarlo bien, para que pueda terminar. Vamos a sujetarlo bien. Nos queda de la siguiente manera, enrollado, como podemos observar. Así es como nos debería quedar nuestro gancho, corcho y nuestro resorte reforzado. Por otro lado, debemos también realizar una escala de medición, para lo que utilizaré una hoja milimetrada en la cual haré la escala. De la siguiente manera. La introducimos. A continuación procederemos a probar nuestro dinamómetro. Vamos a colocar un peso de aproximadamente 1.5 kilogramos y observaremos el fenómeno. Como podemos observar, nuestro dinamómetro se deforma y nos indica una distancia recorrida de aproximadamente 16 centímetros. En la sección de cálculo tenemos lo siguiente. Como podemos observar, hemos tomado 10 diferentes valores de masa. La gravedad va a ser siempre la misma, 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. La longitud inicial vamos a empezar en 0.056 metros. La masa va a ir gradualmente aumentando. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula antes mencionada. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, ya que el movimiento es en el eje vertical. Masa por gravedad, que es igual, lo mismo que el peso, va a ser igual a la constante K por el desplazamiento, en este caso Y, despejando la constante K, que es lo que deberíamos calcular, y después de eso procederemos a calcular el cálculo de errores. Tenemos que K va a ser igual a la masa por la gravedad sobre la variación del desplazamiento o la distancia. En nuestra tabla, utilizando la anteriormente mencionada fórmula, vamos a obtener todos los valores de K de cada una de las masas. Como podemos observar, están los cálculos y vamos a proceder a sacar un promedio general. A continuación vamos a calcular el error absoluto, la cual su fórmula es el promedio del error absoluto se obtiene mediante el cálculo del promedio obtenido anteriormente de la constante K menos la constante K de cada una de las masas. A continuación también debemos sacar un promedio general del error absoluto. Como podemos observar, también debemos proceder a calcular el error absoluto medio, el cual su fórmula es todos los valores de cada uno del error absoluto que obtuvimos de la constante de elasticidad K sobre el número de valores, en este caso sería 10 masas, es decir que el valor de n va a ser 10. Una vez hayamos obtenido el error relativo, el cual es de 0.800, una vez hayamos obtenido el cálculo del error relativo mediante la fórmula, vamos a obtener un error relativo de 0.8275. Una vez hayamos obtenido nuestro error relativo, es hora de calcular nuestro porcentaje de error total o error promedio. La fórmula va a ser el error relativo por el 100%. En este caso nos daría un error total de 0.8%. Como podemos observar, es menor al 2% que está permitido, es decir que los cálculos no varían demasiado. Es un indicador de que nuestra práctica ha sido exitosa. Hacemos
intervalos entre valores y podemos observar que nuestros valores están dentro del rango permitido y todos están aceptados. A continuación deberemos calcular la escala que iría en nuestra hoja milimetrada o prácticamente nuestro medidor mediante la fórmula de la fuerza elástica que ya habíamos mencionado. Una vez hayamos calculado la fuerza elástica y la variación de desplazamiento, estos son los datos que obtuvimos y estos datos serán los que irán plasmados en nuestra hoja milimetrada en el dinamómetro. En el apartado de análisis y resultados podríamos decir que posteriormente al realizar la práctica del dinamómetro, al efectuar los cálculos y luego de haber realizado los análisis, comprendemos que el material que nosotros utilicemos debe ser muy resistente primeramente, y luego también el análisis y los cálculos observamos que son buenos, ya que nos arroja un porcentaje de error relativamente bajo. También que cuando algo que reconocer también, que cuando realicemos experimentos de precisión de cálculo de error, debemos observar cuál es la medición que está causando el mayor número de errores para proceder a tomar cartas en el asunto, cambiarla o tal vez aumentar su precisión. O como podemos observar, nos apoyamos en nuestros cuadernos de apunte, donde fuimos realizando todos los cálculos a fondo. En el apartado de conclusiones podríamos decir que al efectuar la ley de Hooke con la fórmula fuerza es igual a la constante de elasticidad por la variación de espacio, identificando la variación longitudinal del resorte cuando éste se encuentra en reposo. Posteriormente, cuando éste se encuentra ejercido por un pez, observaremos una variación de longitud del resorte. También que la constante de elasticidad varía según el resorte, es decir, el tipo de resorte y la diferente variable de desplazamiento. También que las unidades en las que se realizan las mediciones del dinamómetro es en newtons y la medida varía según la masa que coloquemos. Y para finalizar, se procedió a sacar el error promedio de la constante elástica con la finalidad de tener un porcentaje de error del dinamómetro elaborado. Seguidamente calculamos las leyes de Newton para poder elaborar los datos que colocaremos en el dinamómetro. Dentro del apartado de recomendaciones, algo que podría resaltar es que nuestro dinamómetro debe estar construido con material resistente, ya dependiendo del uso que le vayamos a dar, y también el resorte debe ser diferente mediante el uso que le vayamos a dar. Si es que nosotros querríamos levantar una mayor cantidad de pesos o de masas, nuestro resorte debería tener una constante de elasticidad de mayor grado, para así evitar el alargamiento excesivo del resorte. También algo que resaltar es que los datos obtenidos deben ser muy minuciosos en el proceso de cálculo de error, ya que si es que las masas son demasiado variantes, esto arrojará un porcentaje de error muy elevado, lo cual será un indicador de que nuestra práctica tiene varias falencias.